Semana, la semana 5, hacemos enlace químico. ¿Qué es un enlace químico? Un enlace químico es una fuerza de atracción eléctrica. Hay tipos de enlace químico. Está el enlace iónico, el enlace covalente, el enlace metálico. Mira, acá ya tenemos nuestra diapositiva. Tenemos semana número 5. El tema a desarrollar es enlace químico. Dice, enlace químico. ¿Qué es un enlace? Dice acá, son fuerzas de atracción eléctrica que mantienen unidos a los átomos o iones en una sustancia para lograr un sistema más estable, ¿no? Entonces son fuerzas de atracción eléctrica. Entonces vamos a poner por acá que el enlace químico podemos decir que es una fuerza, ¿no? ¿Qué tipo de fuerza? Fuerza de atracción eléctrica. Es una fuerza de atracción eléctrica que mantiene unidos a los átomos. Es lo que une a los átomos, ¿no? Que mantiene unidos a los átomos o iones en una sustancia para lograr un sistema más estable. Clasificación. Tenemos al enlace iónico, ¿no? El enlace iónico. ¿Qué cosa es el enlace iónico? Tenemos acá el enlace iónico. Tenemos, por ejemplo, acá una sustancia formado por el ion cloruro, cloro con carga negativa -1, y el ion magnesio, magnesio 2 más. Entonces, el magnesio con el cloro forma el cloruro de magnesio. Este dicloruro de magnesio, el anión, que es el cloruro, y el magnesio, que es el catión, van a tener una fuerza de atracción eléctrica. Y eso formaría un enlace iónico. Acá tenemos, por ejemplo, el cloruro de magnesio, ¿no? Acá tenemos el cloruro de magnesio. En este otro ejemplo tenemos otro tipo de enlace químico. Se le llama el enlace metálico. En el caso del enlace metálico, tenemos acá una barra, ¿no? Una barra de cobre. Acá está la barra de cobre. Y esta barrita de cobre se está haciendo una ampliación. Mira, acá se está haciendo una ampliación de la barra de cobre. Entonces los átomos de cobre se van a unir por enlace metálico. Ya es otro tipo de enlace, el llamado enlace metálico, ¿no? Otro tipo de enlace químico es el llamado enlace covalente. Acá tenemos la molécula de agua. Esto de acá es la molécula de agua. Acá tenemos a la molécula de agua. Todo esto de acá sería la molécula de agua. En esta molécula de agua, el átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno se unen a través de un enlace covalente. Entonces acá tenemos un enlace covalente. Entonces el átomo de oxígeno y el átomo de hidrógeno se están uniendo por un enlace covalente. Enlace covalente. Entonces acá tenemos el llamado enlace covalente. Entonces tenemos tres tipos de enlace químico entonces. Enlace iónico, enlace metálico y enlace covalente. Seguimos. Tenemos acá. La diferencia de electronegatividad nos ayuda a determinar los tipos de enlace. Claro, la diferencia de electronegatividad y tipos de enlace. El enlace covalente es cuando la variación de electronegatividad es menor o igual que 1,9. Generalmente entre no metales. Esta es la reglita, ¿no? El enlace iónico es cuando la variación de electronegatividad es mayor que 1,9. Generalmente entre metal con no metal. Y el enlace metálico es cuando la variación de electronegatividad es igual a 0 y se da metal con metal. Por ejemplo, yo les podría decir el ejemplo clásico, el cloruro de sodio. Tenemos aquí el sodio que se une al cloro, ¿no? Entonces yo quiero saber qué tipo de enlace químico tiene el cloruro de sodio. Entonces, para saber qué tipo de enlace, yo necesito de datos las electronegatividades. Entonces, yo diré por acá que el sodio, ¿no? El sodio tiene una electronegatividad igual, por ejemplo, a 0,9. Ya 0,9. Y el cloro tiene una electronegatividad igual a 3. Vamos a poner acá que es 3 la electronegatividad del cloro. Entonces tenemos la electronegatividad del cloro que es 3, ¿no? La electronegatividad del cloro que es 3. Y la electronegatividad del sodio que es 0,9. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es restar estas electronegatividades. Entonces yo diría, voy a restar, ¿no? Restando las electronegatividades. Voy a restar estas electronegatividades.
¿no? Y esto sería igual a restar 3 menos 0,9. ¿Cuánto me da esto? 3 menos 0,9 me va a dar 2,1. 2,1. Y esa resta, 3 menos 0,9, que me da 2,1, esa variación, si observamos, es mayor que 1,9. Estaríamos en este caso de acá. Mayor que 1,9 es la diferencia. Entonces, ¿qué tipo de enlace sería? Enlace iónico. Entonces, el cloruro de sodio tiene un enlace iónico. ¿Cómo sé que tiene un enlace iónico? Porque la resta de electronegatividades es mayor que 1,9. ¿Ya? Mayor que 1,9. Veamos otro caso. Supongamos que nosotros tenemos el caso del agua, H2O, el caso del agua. Entonces yo quiero saber qué tipo de enlace tiene el átomo de oxígeno con el átomo de hidrógeno. ¿Qué datos necesitamos acá? Necesitamos del hidrógeno, ¿no? Del hidrógeno, necesitamos su electronegatividad. Su electronegatividad del hidrógeno, vamos a considerarlo como si fuese 2,1, por ejemplo. 2,1. Y necesitaríamos la electronegatividad también del oxígeno. Vamos a poner acá del oxígeno. Ya del oxígeno. Del oxígeno, su electronegatividad, lo vamos a considerar que sea igual a 3,5. 3,5. Entonces el oxígeno, su electronegatividad sea 3,5 y del hidrógeno 2,1. Entonces, ahora lo que yo quiero saber es la resta, ¿no? La resta, la variación. ¿Cuánto va a ser la variación de electronegatividad entre el átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno? Acá sería la electronegatividad, ¿no? La variación de electronegatividad sería igual a 3,5 menos 2,1. ¿Cuánto me da esta resta? Hay que restar, jóvenes. Hay que restar. ¿Cuánto sería? 3,5 menos 2,1. Eso me da 1,4. ¿No? La resta me la está dando 1,4. 1,4. Ahí está, 1,4. Entonces, 3,5 menos 2,1, 1,4. Tú dices, profesor, la resta de electronegatividades entre el átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno me da 1,4. Entonces, si es 1,4, eso es menor que 1,9. Estaríamos en este caso de acá. Ya sería menor a 1,9. Y como es menor a 1,9, entonces yo digo, el enlace debe ser covalente. Y así logramos determinar si el enlace es iónico o el enlace es covalente. Ahora, pero esta es una regla, ¿no? Esto de acá es una regla. Cumple a un 90%. Entonces, vas a ver, ¿no?, que esto se conoce como una regla, ¿no? Es una regla. Esta regla de restar electronegatividades me ayuda en un 90% de compuestos, ¿ya? En un 90% de compuestos. Hay compuestos donde no va a cumplir, ya no va a cumplir. Entonces sería un 10%, a lo cual nosotros le vamos a llamar las excepciones, ¿ya? Las excepciones. Pero en la mayor cantidad de compuestos va a cumplir y me ayuda bastante a saber si el enlace es iónico o si el enlace es covalente, ¿ya? Listo. Otra reglita es saber que los no metales, cuando se unen, forman enlace covalente, y entre un metal y un no metal también forman enlace covalente. Entonces, esta es otra regla. Entonces, acá hay dos reglas, nos han puesto dos reglas juntas. Entonces, tenemos la regla de que de los no metales, ¿no? Cuando yo tengo no metales, y cuando dos no metales se unen, ¿qué van a formar? Un enlace covalente. Entonces, si yo conozco al no metal con otro no metal, ¿no? Dos no metales, ¿qué formarían? Enlace covalente. Y si yo tengo un metal con un no metal, que formaría un enlace iónico. Entonces, esta es una reglita que cumple, ¿no? Que cumple al 80%, por ejemplo, al 80%. No metales forman enlace covalente, metal con no metal forma enlace covalente. Pero esta otra regla de la resta de electronegatividades, otra reglita que cumple al 90%. Entonces, saber las electronegatividades y restar las electronegatividades me da más seguridad, ¿no? Para saber si el enlace es iónico o covalente. Bien. Y eso sería esta diferencia, ¿no? La diferencia de electronegatividad nos ayuda a determinar los tipos de enlace. Seguimos. Acá tenemos el enlace iónico. Ocurre una transferencia de electrones.
Acá tenemos el metal, ¿no? Representado, ¿no? Acá está el metal y acá el no metal. Mira, lo que trata de decir acá es que el metal, en comparación al no metal, hay una diferencia de fuerzas, ¿no? El no metal es fuerte, y en cambio el metal es débil. Entonces, si yo comparo un metal con un no metal y ellos van a estar juntos, entonces el no metal va a ganar el electrón. Entonces, acá hay una cuerda, ¿no? O sea, acá figura, ¿no? Como una cuerda, donde el no metal se está llevando el electrón. Entonces, al ganar el electrón, existe una transferencia, ¿no? Entonces, el electrón se transfiere. Va a haber transferencia del electrón del metal que lo está perdiendo al no metal que lo está ganando. Como el metal, este átomo neutro, pierde su electrón, va a formar el catión de carga positiva. Y el no metal va a ganar, ¿no? Va a ganar los electrones con la carga negativa. Entonces, como se genera un anión de carga negativa y se genera un catión de carga positiva, entonces acá aparece una fuerza de atracción eléctrica. Entonces, ¿qué cosa es el enlace iónico? El enlace iónico es una fuerza de atracción eléctrica entre un catión de carga positiva y un anión de carga negativa, ¿ya? Eso sería un enlace iónico. Bien, seguimos por acá. Ejemplo, acá está un ejemplo, la sal común o cloruro de sodio. Entonces acá tenemos al cloruro de sodio. El sodio tiene un electrón de valencia y el cloro tiene 2, 4, 6, 7 electrones de valencia. Entonces, el sodio, ¿no? ¿Qué va a pasar con el sodio? El sodio, como tiene una baja electronegatividad, acá su electronegatividad del sodio es solo 0,9, es débil. Y el cloro, al tener una electronegatividad de 3, es fuerte, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Que el cloro le va a quitar un electrón al sodio para rodearse de 8 electrones. ¿Y por qué ocurre eso? Eso es debido a una regla conocida como la regla del octeto. Ya, la regla del octeto. La regla del octeto, ¿no? La regla del octeto nos dice que los elementos químicos buscan rodearse de 8 electrones. Entonces, los elementos químicos en las reacciones químicas buscan rodearse de 8 electrones. Mejor dicho, los elementos químicos representativos, en las reacciones químicas buscan rodearse de 8 electrones. ¿Ya? 8 electrones. Entonces, como el cloro tiene 7 acá, para llegar a 8 le falta 1. Y como el sodio tiene 1, se lo quita al sodio. ¿Ya? Entonces, el cloro va a tener ahora 8 electrones a su alrededor. 2, 4, 6, 8. Acá el cloro está cumpliendo con el octeto. Se carga de forma negativa, menos 1. Y el sodio ha perdido su electrón. El sodio sería sodio más 1. Entonces, ¿qué se está generando acá? Un enlace iónico. El sodio tiene la carga positiva más 1 y el cloro tiene la carga negativa menos 1. Que hay fuerza de atracción eléctrica. Y acá se está formando un enlace iónico. En la estructura de Lewis podemos representarlo al cloro con 8 puntitos, con la carga negativa, y el sodio con la carga positiva. Y esto sería la estructura de Lewis, pues, ¿no? Seguimos. Regla del octeto. No, regla del octeto. En la regla del octeto, ¿qué nos dice? En los compuestos iónicos, los átomos adquieren la configuración del gas noble correspondiente por una transferencia de electrones. Entonces, la característica en el caso del enlace iónico, ¿no? Existe una transferencia. ¿De qué cosa? De electrones. ¿Ya? De electrones. Acá tenemos, pues, al litio. Este es el átomo de litio. Tiene su, a ver, veamos, acá nos dice que Z es igual a 3. El átomo de litio, este es el átomo neutro. Ya, este es el átomo neutro. Acá ponemos que este es el átomo neutro. Átomo neutro. Este es el átomo neutro. Entonces, en el átomo neutro, el Z de litio es 3. Entonces, su configuración es 1s2, 2s1. Entonces, en su capa de valencia, ¿no? Acá está el gas noble más cercano,
y esta es su capa de valencia. En su capa de valencia solo tiene un electrón de valencia, este de acá. Entonces, este de acá va a ser su electrón de valencia, ¿ya? Electrón de valencia. En el caso del flúor, cuyo Z es igual a 9, acá también tenemos al átomo neutro, ¿no? Este es el átomo neutro. Es el átomo neutro. El átomo neutro. El Z es igual a 9. Entonces acá tenemos, para el átomo de flúor, 2 más 2, 4, más 5, 9. Entonces tenemos acá el gas noble más cercano, que es el helio, 1s2, y todo esto de acá sería su capa de valencia. Y en su capa de valencia tiene 2 más 5. 2 más 5, 7. Tiene 7 electrones. Y eso estarían acá, mira. 2, 4, 6 y 7. Entonces acá estaría 2, 4, 6 y 7. ¿No? En su mayor nivel de energía, tiene 7 electrones de valencia. ¿Qué ocurre ahora? Transferencia de electrones. Un electrón de litio se transfiere al flúor. Entonces el litio perdió su electrón, se convierte en un catión. Y esta sería la configuración del gas noble. Esto es el helio, ¿no? Esta es la configuración del helio. Ya es estable el litio, ¿no? Y acá tenemos al flúor. En el caso del flúor, es 1s2, 2s2, 2p6. Esto de acá es la configuración del neón. Todo esto es la configuración de un gas noble. Y el flúor ya se rodeó de 8 electrones. Entonces tenemos al anión flúor rodeado de 8 electrones. Y al catión litio que ha perdido su electrón y tiene la configuración de un gas noble. Entonces acá se genera, ¿qué cosa? Un enlace iónico entre este catión de carga positiva y este anión de carga negativa. Entonces acá el flúor está cumpliendo con el octeto. Se rodea de 8 electrones. Ya se rodea de 8 electrones. Adquiriendo la configuración de un gas noble, ¿no? Bien, seguimos. Regla del octeto. Los átomos adquieren la configuración del gas noble por compartición de electrones. Acá tenemos el carbono, ¿no? Que tiene 4 electrones, los de color azul, 1, 2, 3, 4, y el flúor que tiene 7, 2, 4, 6, 7, las aspitas, ¿no? Pero acá se está compartiendo los electrones entre el flúor y el carbono. Acá también hay compartición de electrones. Acá también se comparten electrones. Y acá se comparten electrones. Entonces, el carbono y el flúor están compartiendo electrones. ¿Ya? Hay compartición electrónica. Para no estar dibujando puntito aspita, lo puedo representar con una raya. Esta raya representa 2 electrones. Esta raya representa 2 electrones. Y esta raya representa 2 electrones. Y esta raya representa 2 electrones. Ahora, el carbono, en esta raya, tiene un electrón que le pertenece a él. Y el otro electrón le pertenece al flúor. Si observamos solo al carbono, el carbono se rodea de 8 electrones. 2, 4, 6 y 8. Entonces, adquiere la configuración de un gas noble. Si vemos al flúor, el flúor tiene 2, 4, 6, más 2 de acá, 8. Entonces, cuando yo hago mi análisis, yo veo al flúor que se rodea, ya, vamos a decir así, que se rodea de 8 electrones, 2, 4, 6, 8. Entonces, el flúor cumple la regla del octeto. Ahora, el carbono también. El carbono se rodea de 8 electrones, 2, 4, 6, 8. Entonces, el carbono también se está rodeando de 8 electrones. Entonces, tanto el flúor como el carbono se rodean de 8 electrones. Acá tenemos otro caso. Tenemos el caso del carbono, que esta raya son 2 electrones, 2 electrones, acá hay 6 electrones. Más 2 electrones de acá, diremos que el carbono cumple el octeto. Se está rodeando de 8 electrones, ¿ya? Pero acá el hidrógeno, si vemos, solo se rodea de 2 electrones. Él no cumple el octeto. Él cumple con un dueto. Entonces, el hidrógeno no cumple con el octeto. No se rodea de 8 electrones. Él solo se rodea de 2. Entonces, para el caso del hidrógeno hablaremos pues de dueto. Entonces, él es un dueto. Ya es un dueto. En el caso del nitrógeno, el nitrógeno tiene acá 2, 4, 6, 8. Entonces, el nitrógeno se rodea de 8 electrones. Entonces, el nitrógeno cumple el octeto, el carbono cumple el octeto, pero el hidrógeno no lo cumple. ¿Ya? Regla del octeto, ¿no? Los átomos adquieren la configuración de gas noble por compartición de electrones. Sería por compartición de electrones. Propiedades de los compuestos iónicos. Son sólidos cristalinos
¿ya? Van a ser sólidos, ¿ya? Van a ser sólidos, cristalinos. Ahora, profesor, ¿por qué son sólidos? Van a ser sólidos porque aquí, en la red cristalina, ¿no? Esta es la llamada red cristalina. Voy a ver acá que esto es la red cristalina. En la red cristalina, en el cristal que se está formando, tenemos acá el sodio de carga positiva y el cloro de carga negativa. Si observas, es el catión, anión, catión. Entonces, entre este catión y anión hay enlace iónico. Entonces, acá yo puedo decir que acá hay enlace iónico. Acá está el enlace iónico. Este enlace iónico, acá entre este catión y este anión, pero también hay enlace iónico entre este catión y anión. Entonces, acá también hay enlace iónico. Como podemos ver, el enlace iónico entra entre este catión y este anión y este catión. Entonces, este anión forma enlace iónico con estos dos cationes, y con el catión que está acá, y con el catión que está abajo. Entonces, como vemos, en la red cristalina, el enlace iónico se repite en toda la red. Entonces, para romper este enlace iónico, se necesita mucha energía. Es por eso que los compuestos iónicos se caracterizan por ser sólidos. Ya son sólidos, porque toda la red tiene enlaces iónicos. Además, van a tener altas temperaturas de fusión. Esto debido a la red cristalina, que es una repetición de cationes y aniones, y esto hace fuerte la red. Entonces se necesita altas temperaturas de fusión y altas temperaturas de ebullición para los compuestos iónicos. ¿Ya? Para los compuestos iónicos. Entonces, esa sería la explicación de por qué los compuestos iónicos van a tener altas, ¿no? Es una característica de ellos, tienen alta temperatura de fusión. Ya van a tener tienen alta temperatura de fusión. Entonces, esto es debido a que en la red cristalina se repite catión, anión, y hay que romper todos estos enlaces iónicos para fundirlo, para pasarlo de sólido a líquido. Entonces, tiene una alta temperatura de fusión. Son frágiles, los compuestos iónicos son frágiles, se fracturan, se rompen con facilidad. Profesor, ¿y por qué se rompen con facilidad? Mira, cuando se aplica una fuerza, ¿no? Acá están aplicando una fuerza a esta columna, este catión va a bajar, y al bajar va a quedar catión-catión. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que entre cationes va a haber una repulsión. Entonces, entre este catión y este catión va a haber una repulsión, entonces por ahí va a comenzar a romperse. Entre este anión y este anión va a haber repulsión también. Y entre este catión y catión va a haber repulsión. Entonces, como se repelen, esto de acá, por acá ocurre la fractura. ¿Ya? Por acá ocurre la fractura debido a que catión con catión se van a repeler. Y por eso son frágiles. Se fracturan, se rompen con facilidad. Y acá está, mira, se está rompiendo. Acá está indicando que se está rompiendo. ¿No? Profesor, entonces cuando se aplica una fuerza, de tal forma que el catión se ubique frente al otro catión, entonces va a haber repulsión y entonces se rompe. Claro, en los cristales iónicos ocurre eso. Se rompen con facilidad. Tienen alto punto de fusión y de ebullición. Exacto. ¿Por qué tienen alta temperatura de fusión y ebullición? Debido a que la red cristalina se va a repetir catión, anión, catión, anión, catión, anión. Entonces va a haber enlace iónico. Entonces, para romper este enlace iónico se necesita gastar mucha energía. Es por eso que sus temperaturas de fusión y ebullición son altas. En el estado sólido son malos conductores de la corriente eléctrica. Claro, si hablamos que el compuesto iónico está en estado sólido, entonces como sólido son malos conductores, ¿no? Del calor y la electricidad. No conducen el calor y la electricidad. En cambio, en el estado fundido, o sea, si al compuesto iónico lo fundo, lo paso de sólido a líquido, ahí sí conduce la corriente eléctrica. O al compuesto iónico lo disuelvo en agua, ¿no? En agua, soluciones acuosas, entonces se convierten en buenos conductores de la corriente eléctrica. Entonces, ¿cuándo se convierte en un buen conductor? Cuando está fundido o en soluciones acuosas. Se convierten en buenos conductores de la electricidad. Entonces, este texto, esta teoría, me ayuda a responder esas preguntas teóricas de verdadero o falso.
Entonces recuerda esto de acá, ¿no? Entonces los compuestos iónicos en estado sólido son malos conductores del calor y electricidad, pero los compuestos iónicos fundidos, o sea, cuando pasa de sólido a líquido o disueltos en agua, se convierten en buenos conductores, ¿no?, de la corriente eléctrica, ¿no? Son buenos conductores de la corriente eléctrica. Seguimos. Tenemos el enlace metálico. ¿Qué cosa es el enlace metálico? Cuando nosotros hablamos del enlace metálico, tenemos que hablar de la teoría del mar de electrones. Basada en esta teoría del mar de electrones, ¿no?, la teoría del mar de electrones, nos dice que en el metal, ¿no?, en el metal, los metales tienen baja electronegatividad. Al tener baja electronegatividad, son débiles. Entonces sus electrones de valencia se van a escapar con facilidad. Como se escapan, esos electrones salen de la influencia del núcleo atómico y generan lo que se llaman los electrones deslocalizados, o el mar de electrones. Y el átomo, al perder su electrón, se forma un catión. Entonces, ¿qué cosa es el enlace metálico? Es la fuerza de atracción eléctrica entre el catión y el mar de electrones. Entonces, entre el mar de electrones que tiene carga negativa y el catión que tiene carga positiva va a haber una atracción eléctrica. Y esa fuerza de atracción eléctrica es el enlace metálico. Ese es el enlace metálico. Esto basado, ¿no?, todo esto está basado en la teoría, ¿no?, en la teoría de electrones de valencia, ¿no? Todo esto basado en la teoría de electrones de valencia, ¿no? Estamos dentro de lo que se conoce como la teoría de electrones de valencia. Ahí está. Bien. Profesor, no le he entendido esto del enlace metálico. Mira, el enlace metálico, imagina que tú eres el metal. Si tú eres el metal, ¿no?, supongamos que tú eres el metal, ¿qué características tienes? Bueno, una característica del metal es que brillas, ¿no? Los metales brillan, entonces tú brillas, ¿ya? Otra característica de los metales es que son maleables, maleabilidad, o sea, pueden formar láminas, planchas, hojas. Otra característica de los metales es que son dúctiles, que pueden formar hilos, alambres. Bueno, si hablamos de los metales, tienen baja electronegatividad, y si tienen baja electronegatividad, son débiles, ¿ya? Son débiles. Entonces, profesor, ¿cómo dice eso? Claro, vamos a suponer que tú eres el metal, ¿ya?, y que tus dos orejas son tus electrones de valencia. Imagina, ¿no? Imagina que tus dos orejas, son tus electrones de valencia. Y de repente una oreja se escapa, y de repente otra oreja se escapa. Tus dos orejas se escaparon. Y se fueron a formar un mar de orejas. Tú dices, profesor, he perdido mis orejas. Sí, has perdido tus dos orejas, has perdido tus electrones de valencia. Y se han formado un mar de electrones. Tú dices, profesor, al perder mis electrones de valencia, ¿me he convertido en un catión? Sí, te has convertido en un catión, ya no tienes tus electrones de valencia. Pero tus electrones de valencia están formando un mar de orejas. Entonces tú dices, profesor, esa es mi orejita, y yo quiero recuperar mi oreja. Ven, orejita, ven, orejita. Entonces, esa interacción de tratar de recuperar tu electrón de valencia, crea una interacción entre el catión de carga positiva y el electrón de carga negativa. Y a eso se le llama enlace metálico. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, según la teoría del mar de electrones, los metales, al ser débiles, pierden sus electrones de valencia, formando un mar de electrones. Entonces, el enlace metálico es la fuerza de atracción eléctrica entre el mar de electrones de carga negativa y el catión de carga positiva. Entonces, esa fuerza de atracción eléctrica es lo que se conoce como el enlace metálico. Esto basado en la teoría de electrones de valencia. Entonces, ¿ya? Entonces, todo esto lo van a definir, ¿no? Profesor, ¿es la única teoría que existe? No, existen teorías más actuales, otras teorías que explican el enlace metálico, los cuales no vamos a desarrollar porque no nos están pidiendo las nuevas teorías. Solo me están pidiendo la teoría del mar de Elec, la teoría del mar de electrones. Por acá me preguntan, ¿puede repetir? Rodrigo me dice, repita, profe, repita. Lisbeth me dice, en el enlace metálicos ambos pierden. Ambos pierden.
como que ambos pierden. Pero si acá tenemos la lámina de cobre, solo hay cobre. Estos átomos que están acá son átomos de cobre. Este cobre pierde electrones, este cobre pierde electrones, este cobre pierde electrones. Entonces los átomos de cobre pierden electrones. ¿Y a dónde se van esos electrones perdidos? Van a formar lo que se conoce como el mar de electrones. Entonces, se forma una nube electrónica de electrones erráticos, de electrones que se han escapado de la influencia del núcleo, del átomo de cobre, y el catión que se ha generado, el cobre más uno. Entonces, el cobre más uno y el mar de electrones interaccionan, ¿no? Hay una fuerza de atracción eléctrica entre el catión y los electrones. Claro, lo que se tiene que entender es que en el enlace, por ejemplo, voy a comparar, en el enlace iónico. En el enlace iónico tú tienes un catión y un anión, tienes dos átomos. Un átomo pierde y el otro átomo gana. Entonces hay dos átomos diferentes, un metal y un no metal. Entonces el metal pierde electrones, forma el catión. El no metal gana el electrón y forma el anión. Ese sería un enlace iónico, una fuerza de atracción eléctrica entre un catión de carga positiva y un anión de carga negativa. En cambio, en el enlace metálico no tenemos al anión, se podría decir. No tenemos un átomo que gana electrones, solo tenemos al átomo que pierde electrones, que sería el metal. El metal pierde su electrón de valencia, ¿no? Dentro, ¿no?, de la estructura, y al salir su electrón de valencia, ¿qué va a generar? Una nube electrónica o un mar de electrones. Estos electrones están erráticos, ¿no? Están, ¿no?, en forma errática. Entonces, este mar de electrones vendría a ser, la carga negativa, y el catión, o sea, el metal que ha perdido su electrón, sería el catión. Este catión que se ha generado y el mar de electrones se atraen y va a haber una fuerza de atracción eléctrica, y eso formaría el enlace metálico. Profesor, no lo he entendido. Ya, te lo comparo de otra forma. No sé si ustedes han jugado el juego de la manzana. En el juego de la manzana se pone en un depósito, una tina, agua, y se colocan manzanas. Las manzanas flotan en el agua. Las manzanas flotan en el agua. Las manzanas van a ser los cationes, el metal con la carga positiva. Y el agua que rodea a las manzanas, sería el mar electrónico. Entonces, ¿qué cosa es el enlace metálico? Es la fuerza de atracción eléctrica entre este mar electrónico y los cationes. Entonces, esa fuerza de atracción eléctrica es el enlace metálico. ¿Ahora sí se me entendió? No, profesor. Bueno, basado en la teoría del mar de electrones, es lo que nos menciona. Lisbeth dice, sí, sí. Leide también. Ya, creo que se me está entendiendo, ¿no? Claro, explicar el enlace metálico no es fácil. Claro, basada en la teoría de electrones valencia se explica de esta forma. Existen nuevas teorías donde se habla pues de otras consideraciones y hay que hablar de otras cosas. La explicación más sencilla es basada en la teoría de electrones de valencia. Entonces, el enlace metálico es eso, pues, ¿no? Es una fuerza de atracción eléctrica entre el catión y el mar de electrones. En este caso no hay anión como había en el enlace iónico, solo está el catión y el mar de electrones. En el enlace iónico se había un catión de carga positiva y un anión de carga negativa. Había un átomo que ganaba el electrón, ese es el enlace iónico. Pero en el enlace metálico no tenemos a ese átomo que gana los electrones. Entonces, ¿qué reemplaza al anión? El mar de electrones. El mar de electrones. ¿Ya? Bien, continuamos. Tenemos acá propiedades de los metales. ¿Qué características tienen los metales? ¿Cuáles son sus propiedades? Los metales son sólidos cristalinos a temperatura ambiente. Entonces, una característica de los metales, no decimos por acá, los metales se caracterizan por ser sólidos cristalinos, ¿no? A temperatura ambiente, excepto, acá está una excepción, mira, acá hay una excepción. ¿Quién es la excepción? La excepción es el mercurio, ¿no? El mercurio es un metal líquido, ya es un metal líquido. Otra característica de los metales es que son buenos conductores, ya son buenos conductores del calor y de la electricidad, por presentar una nube de electrones libres y erráticos. Este es el mar de electrones, pues, ¿no? Como tiene un mar de electrones, que es donde están los electrones en forma errática, entonces se convierten en buenos conductores del calor y la electricidad, ¿ya?
del calor y la electricidad, ¿no? Van a conducir calor y electricidad debido a su mar de electrones. Bien, tenemos por acá más características. Dice, la mayoría de los metales, ¿no? La mayoría de los metales, dice, son maleables. ¿Qué significa maleable? Que pueden formar láminas, planchas, hojas. Se pueden reducir a delgadas láminas. Y dúctiles. ¿Qué significaba dúctiles? Dúctiles significa se pueden reducir a hilos o cables, ¿no? Hilos o cables. Acá está, mira. Hilos o cables. Acá esto es el metal en forma de hilos, ¿no? Hilos. Y acá el metal formando una lámina. Una lámina. Maleabilidad y ductilidad. Presentan puntos de fusión y ebullición relativamente altos, ¿no? Tienen temperaturas de fusión y ebullición relativamente altos. Bien, y eso serían las características de los metales. Ya tenemos acá la pregunta número 6. Dice acá la pregunta número 6. Para explicar las propiedades de los metales, los científicos Paul Carr, Drude y Hendrik Anton Lorentz propusieron a finales del siglo XIX el modelo del mar de electrones. Respecto de los metales, me están preguntando con respecto a los metales, seleccione la alternativa que contenga la proposición correcta, ¿no? Me piden la correcta para la pregunta 6, ¿no? La pregunta 6. Dice, a condiciones ambientales son sólidos a excepción del mercurio. Claro, los metales son sólidos, eso es verdad. Y la excepción sería el mercurio, ¿no? La excepción sería el mercurio. Esto sería verdadero, ¿no? Esto sería verdadero. 2. Su enlace se presenta entre los cationes y los electrones deslocalizados. Claro, hemos hablado pues que hay cationes, que es el metal que ha perdido su electrón de valencia, y los electrones erráticos, ¿no? Son los electrones deslocalizados. Esto también sería verdadero. La mayoría son dúctiles, o sea que pueden formar hilos, maleables, que pueden formar láminas, y presentan brillo. Claro, los metales se caracterizan por tener brillo, ¿no? Brillo. Entonces, verdadero también. Entonces, verdadero, verdadero, verdadero. Entonces, 1, 2 y 3 serían correctas. La D la respuesta, ¿no? Acá la respuesta a la pregunta 6 sería la D, jóvenes, ¿ya? La D. Muy bien, Lady, la D. Andrea, la D. Rodrigo, la D. Lisbeth, la D. Muy bien, la D era la respuesta, pues, ¿no? Hace rato, profesor, hace rato. Seguimos. Tenemos la pregunta número 1 de la separata. En la pregunta 1 dice, los factores predominantes en las propiedades de las sustancias son el tipo de elemento, la proporción en la que intervienen y el tipo de enlace químico que los une. Con respecto al enlace químico, me están preguntando con respecto al enlace, seleccione el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Un enlace químico, me están preguntando con respecto al enlace químico. Ahí está. Entonces acá dice, ¿es la fuerza que mantiene unido a los átomos en una sustancia? Sí, es una fuerza, ¿no? ¿Qué tipo de fuerza? Una fuerza de naturaleza eléctrica. ¿Ya? Es una fuerza de naturaleza eléctrica. Entonces, el enlace iónico es una fuerza eléctrica. El enlace covalente es una fuerza eléctrica. El enlace metálico es una fuerza eléctrica. Los 3 tipos de enlace son fuerzas de atracción eléctrica. ¿Ya? Luego dice, ¿se clasifican como iónico, covalente y metálico? Claro, son 3 tipos, el iónico, el covalente y el metálico. En el enlace metálico se presenta transferencia. No, jóvenes. En el enlace metálico no hay transferencia de electrones. ¿Ya? Transferencia ocurre en el enlace iónico. ¿Ya? Recuerda que la palabra transferencia se usa en el enlace iónico. En el enlace iónico hay transferencia de electrones. En el enlace metálico no. ¿Ya? En el enlace metálico no. Entonces, esto sería falso. Acá sería falso. La respuesta sería verdadero, verdadero, falso. La B la respuesta. Ahí está, la B. Entonces, a la primera pregunta la respuesta es la B. Entonces, ¿por qué, profesor? Porque la palabra transferencia lo vamos a usar en el enlace iónico, ¿no? Un átomo transfiere su electrón a otro átomo. Un átomo, como los metales, pierden su electrón y el electrón se transfiere a otro átomo
que gana el electrón. Entonces ocurre una transferencia de electrones de un átomo a otro átomo, de un átomo de baja electronegatividad a un átomo de alta electronegatividad. ¿Ya? Así es. Entonces, acá lo que lo hace falso es esta palabra. Esa sería la pregunta 1, ¿no? Pregunta 1. ¿Seguimos? Pregunta número 2. ¿Qué dice la pregunta número 2? Dice, las sustancias que encontramos en la naturaleza están formadas por diferentes tipos de enlace y por ello poseen distintas aplicaciones. El SO2, el dióxido de azufre, como conservante, el CaO, óxido de calcio, como desecante, y el AU, que es el oro, como metal precioso. Al respecto, seleccione la alternativa que contenga respectivamente el tipo de enlace presente en cada uno. Entonces me dan, ¿no?, estos tres casos, me piden determinar el tipo de enlace químico y me dan de dato la electronegatividad. Jóvenes, si te dan dato de la electronegatividad, podemos restar electronegatividades. En este caso yo voy a restar la electronegatividad del azufre y la electronegatividad del oxígeno. ¿Ya? Entonces yo voy a poner acá restando, ¿no? Vamos a restar. Acá sería las electronegatividades. Y eso sería igual al azufre, ¿no? El azufre que dice que es 2,6 y el oxígeno que es 3,5. Entonces va a ser 3,5 menos 2,6. 2,6. Y esa resta, ¿cuánto me da? Vamos a restar. 3,5 menos 2,6. Eso me da 0,9, ¿no? Eso sería 0,9. Entonces, nosotros decimos, la resta de electronegatividades entre el átomo de azufre y el átomo de oxígeno, esa resta es 0,9. Profesor, acá hay dos átomos de oxígeno. Jóvenes, cuando comparamos es de un átomo con un átomo, de 1 a 1. Profesor, y si acá había 3, igualito. La comparación es de un átomo de azufre con un átomo de oxígeno, de 1 a 1. Es por eso que acá he considerado la electronegatividad del azufre, que es de un átomo, 3,5, diré de la electronegatividad del oxígeno, que es 3,5, y de un átomo de azufre, que es 2,6. Estoy comparando 1 a 1, ¿ya? Un átomo de oxígeno con un átomo de azufre. Entonces sería 3,5 menos 2,6 me da 0,9. Como me da 0,9 es menor a 1,9. Entonces yo digo acá, concluyo, este enlace debe ser un enlace covalente. Ya va a ser un enlace covalente. Es un enlace covalente. Segundo caso, tenemos el óxido de calcio. Acá también voy a calcular por resta de electronegatividades. Entonces vamos acá a calcular la variación de electronegatividad. Diré, la variación de electronegatividad, ¿a qué va a ser igual? Sería el oxígeno, que es 3,5, ¿no?, menos el calcio. Pero según dato, el calcio es 1. ¿Cuánto me da esta resta? 3,5 menos 1 es 2,5. Y 2,5 es mayor que 1,9. Como es mayor que 1,9, entonces yo diré que el enlace es un enlace iónico. Entonces acá yo concluyo que el enlace es un enlace iónico. Es un enlace iónico. Por acá me preguntan, profesor, ¿los enlaces metálicos tienen unidad mínima? Así como la unidad fórmula de los enlaces iónicos. Bueno, en el caso de los metales, ¿no?, acá me pregunta Lisbeth, debe ser por el caso del oro. Acá este átomo de oro, ¿no?, el oro, esto de acá, cuando dice oro sólido, me está indicando que no solamente es un átomo, sino que son varios. Sí, miren, acá está el oro, átomos de oro, ahí está, son los átomos de oro. Y estos átomos de oro, este es oro, 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 oro. Yo no voy a poner acá oro 8, o oro 7, o oro 15, ni oro N. Solo basta con representar a uno de ellos, a un átomo de oro, que significaría que está representando a miles de estos átomos de oro. ¿Y cómo se unen estos átomos de oro? A través de un enlace metálico. Creo que con eso respondo a la pregunta de Lisbeth. Entonces, para representar a los metales,
no voy a poner aquí oro 2 ni oro 3, ¿no? Con un subíndice acá que diga 2 o 3. Basta con colocar el símbolo del metal, ¿no? El símbolo del metal, y eso me estaría indicando que son varios átomos de oro, ¿no? Y si me preguntan qué tipo de enlace existe en el oro sólido, debo entender que en el metal el enlace que debe haber es un enlace metálico. ¿Claro? ¿Ya? Entonces, acá alguno me podría decir, profesor, acá solo hay un átomo, entonces no hay enlace metálico, no hay átomo, este oro está solito. No, no está solito. Él está representando muchos átomos de oro, ¿ya? Entonces acá lo que va a haber es un enlace metálico. Entonces acá está el enlace metálico. ¿Ya? El enlace metálico. ¿Ya? El enlace metálico. Listo. Entonces ahí están los tres tipos de enlace y creo que ya tenemos nuestra respuesta. Muy bien, Lisbeth, ya se entendió la idea, ¿no? Listo. Entonces, la respuesta sería covalente, iónico y metálico. La D es la respuesta, ¿no? Entonces acá la respuesta sería la D. La D es la respuesta. Esa es la pregunta 2. Vamos por la pregunta 3. ¿Qué dice la pregunta 3? En la pregunta 3 nos dicen, el óxido de bario es un sólido blanco que se emplea en la fabricación de vidrio. Con respecto a este compuesto, seleccione el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Me dan la electronegatividad del bario 0,9 y la electronegatividad del oxígeno que es 3,5, ¿no? Además me dan el Z, del bario es 56, del oxígeno es 8. Dice, presenta enlace iónico, el cual se forma por compartición de electrones. A ver, el bario 56, ¿qué tenemos que hacer acá? Bueno, supongamos que no lo conoces al bario, no lo has memorizado, no lo sabes, ¿ya? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? La configuración electrónica. Entonces, para el caso del bario, tendríamos que hacer la configuración, ¿no? Para 56. Entonces, pondríamos por acá, pero el bario Z igual a 56, ¿no? Z igual a 56, sería 1S, 2S, 2P, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, ¿no? 4S, 3D, 4P, seguimos 5S, 4D, 5P. Veamos, si sopa, sopa, se da pensión, se da pensión. Vamos a ver si ya llegamos a 56. Queremos 56, ¿no? 2, 10, 18, 36, 54, falta todavía. Y acá sería 6S, ya 6S. Entonces completamos, ¿no?, nuestra configuración electrónica distribuyendo los electrones. Entonces acá ponemos la distribución electrónica. Acá sería 2, acá sería 2, acá sería 6, acá sería 2, acá sería 6, acá sería 2, acá sería 10, acá tenemos 6, acá serían 2, acá sería 10, acá serían 6, y hasta ahí tenemos 2, acá 10, 20, 30, 36, 38, 48, más 6, 54. 54 más 2 me da 56. Entonces, analizando la configuración electrónica, veo que todo esto es la configuración del gas noble más cercano. Y esto de acá sería la capa de valencia. Entonces puedo observar que su configuración termina en S2. Él debe ser un metal alcalino terno. Entonces llego a la conclusión, ¿no?, de que él es un metal alcalino terno, ¿no? Entonces el bario es un metal alcalino terno. Muy bien. Ya yo sé que él es del grupo 2 romano A, ¿no? Entre paréntesis 2. Y puedo decir que pertenece a la familia
de los metales alcalinos tercos, ¿no? Metales alcalinos tercos. Entonces sería de la familia de los metales alcalinos tercos. Tiene 2 electrones de valencia. Entonces el bario tiene 2 electroncitos. ¿Ya? El bario sería con 2 electroncitos. Bueno, y ese sería el caso del bario. El oxígeno es 8. Ahí me dan el caso del oxígeno. Entonces, para el caso del oxígeno, ¿cómo sería? Como me dan el Z, yo diría el Z es igual a 8, ¿no? De su configuración sería 1S, 2S, 2P. Entonces acá tenemos, para Z igual a 8, serían 2 electrones acá, 2 electrones acá, y 4 electrones acá. Entonces la capa de valencia es del, ¿no? Acá tendríamos al gas noble más cercano, que es el helio, y su capa de valencia sería esto de acá. Entonces vemos que tiene 2 más 4, tiene 6 electrones de valencia, ¿ya? 6 electrones de valencia. Entonces él pertenece a ¿qué grupo? Pertenece al grupo 6 romano A, ¿no? Entre paréntesis 16. ¿A qué familia? La familia, ¿no? Bueno, la familia en este caso sería de los anfígenos o calcógenos. Listo. Ahora, queremos saber cuántos electrones de valencia van a tener. Tiene 2 más 4, 6. Eso es lo que nos interesa. Tiene 6 electrones de valencia. Ya va a tener 6 electrones de valencia. Tiene 6 electrones de valencia. Entonces, 4 más 2, 6. Ah, profesor, entonces el oxígeno tiene 6 electrones de valencia y el bario tiene 2 electrones de valencia. Acá están los 2 electrones de valencia. Recuerdas que hay una regla conocida como la regla del octeto. Según la regla del octeto, los átomos en las reacciones químicas buscan rodearse de 8 electrones. Entonces el oxígeno tiene 6. Para llegar a 8 le falta 2. Y justamente el bario tiene esos 2 electrones que le falta al oxígeno. Entonces acá va a haber una transferencia. Una transferencia. El bario va a perder estos 2 electrones y se los entrega al oxígeno. El oxígeno gana esos 2 electrones y se carga negativamente. Entonces acá está, mira. El oxígeno ha ganado 2 electrones y se carga con carga menos 2. Y el bario ha perdido estos 2 electrones. Pierde estos 2 electrones. Y al perder esos 2 electrones se carga de forma positiva. Entonces dice, ¿su estructura de Lewis es bario 2 más oxígeno menos 2? Sí. Entonces a esta pregunta de acá sería verdadera. Verdadera. Dice, ¿presenta enlace iónico? Claro. El bario es un metal y el oxígeno es un no metal. Entonces acá yo diría, el oxígeno, ¿no? El oxígeno es un no metal. Por acá pondríamos que el bario es un metal. Entonces, el metal, este metal transfiere 2 electrones al oxígeno, que es un no metal. ¿Presenta enlace iónico? Sí, tiene enlace iónico. ¿El cual se forma por compartición? No. En el caso del enlace iónico es un caso ganar-perder. Un átomo gana y el otro átomo pierde. Y hay transferencia electrónica. Entonces, no podemos decir que hay compartición. Entonces, lo que está mal acá es la palabra compartición. No comparten. Acá se gana y se pierde. Un átomo gana electrones y el otro átomo pierde electrones. Entonces, esto sería falso. La parte de acá sería falso. Ahí está, sería falso. Presenta mayor punto de fusión y ebullición que el agua. Claro, como es un compuesto iónico, es sólido. Y la red cristalina tiene puro enlace iónico. Entonces, su temperatura de fusión y ebullición va a ser mayor que el agua. ¿Y por qué mayor que el agua? Lo que pasa es que en el agua hay moléculas de agua. Entonces acá va a haber una molécula de agua, H2O. Acá va a haber otra molécula de agua, H2O. H2O. Entre las moléculas de agua, vamos a poner molécula de agua y molécula de agua. Entonces, acá nosotros tenemos moléculas. Molécula de agua
y molécula de agua. Y entre moléculas va a aparecer una fuerza, ¿no? Acá va a haber una fuerza de atracción. A esta fuerza de atracción se le llama puente de hidrógeno, una fuerza entre moléculas. Entonces acá aparece lo que se conoce como el puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno. ¿Ya? Va a estar el puente de hidrógeno. Entonces, ¿qué hay entre las moléculas de agua? Entre las moléculas de agua va a haber una fuerza de atracción, que es una fuerza intermolecular entre moléculas, llamada puente de hidrógeno. Si comparamos el puente de hidrógeno con el enlace iónico, el puente de hidrógeno representa pues un 5% en fuerza de atracción comparado con un enlace iónico que es un 100%. Entonces hay una gran diferencia entre un puente de hidrógeno, ¿no? Entre la atracción entre dos moléculas, en el caso del agua, y el enlace iónico, que es una interacción fuerte, pues, ¿no? Ah, profesor, entonces, al decir presenta mayor punto de fusión y ebullición que el agua, es porque en el óxido de bario hay enlace iónico y en el agua hay puentes de hidrógeno. Entonces, el puente de hidrógeno es más fácil de romper. En cambio, el enlace iónico es más difícil de romper. ¿Ya? Entonces, ¿presenta mayor punto de fusión y ebullición que el agua? Sí, eso sería verdadero. Entonces, para la pregunta número 3, sería falso, verdadero, verdadero. ¿No? La respuesta es la C, ¿no? La C sería la respuesta. Ponemos acá que la respuesta es la C, ¿no? 13. 13. Esa sería la respuesta para la pregunta número 3. ¿Se entendió? ¿Preguntas, dudas? Vicente me pregunta, ¿pero no se forma por transferencia? Claro, o sea, la primera dice, presenta el enlace iónico, el cual se forma por compartición. Eso es falso, es por transferencia, pues, ¿no? Sí, Vincent, acá esto debería, si ponemos acá la palabra transferencia, sería verdadero. Pero como han puesto compartición, es falso, pues, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Pregunten, jóvenes, pregunten. ¿Tienen dudas, preguntas? ¿Todo claro? Pasamos a la siguiente pregunta. Antes de pasar a la pregunta 4, si tienen alguna consulta, pregunta. Dice, Nikita me pregunta, ¿algún enlace se da por compartición de electrones? Sí. La compartición de electrones se da en el caso del enlace covalente. Cuando hablamos de compartición de electrones, se habla del enlace covalente. ¿Ya? Y justamente lo que vamos a hablar ahorita, del enlace covalente, ¿no? Antes de pasar a enlace covalente, ¿no? Quería hacer la pregunta. Claro, son estables. El enlace químico es como casarse. Cuando los átomos están solos, es como estar soltero. Cuando estás soltero, ¿no? Tienen una cierta energía. Pero cuando se casan, se unen, se estabilizan. Se podría hacer una comparación, ¿no? Entonces, un enlace químico es cuando dos átomos se unen, o sea, se amarran, se casan y son más estables. Claro, son más estables. ¿Cómo relacionamos la estabilidad con la energía? ¿Ya? La energía. Ya, cuando hablamos, ya mira, cuando los átomos se unen, ¿no? Dos átomos se unen, liberan energía, van a liberar una cierta cantidad de energía, pierden energía. Para romper ese enlace, supongamos que cuando se unieron, liberaron 100 de energía, 100 kilojoules de energía, supongamos un valor cualquiera, ¿no? Cuando dos átomos, el átomo A y el átomo B, se unieron y forman el enlace químico, ese enlace perdió en energía 100 kilojoules. Eso se llama energía de enlace. Ahora, si yo quiero romper ese enlace, debo gastar la misma cantidad de energía, 100 kilojoules. Eso se llama energía de disociación. ¿Ya? Energía de disociación. Entonces, la energía de enlace y la energía de disociación van a ser iguales. Van a ser iguales. ¿Quedó claro, Lisbeth?
Entonces, la energía de enlace y la energía de disociación o de rompimiento de enlace van a ser iguales. Listo, continuamos entonces, continuamos. El enlace covalente, justamente ahora vamos a hablar del enlace covalente. Ocurre una compartición, ¿no? En el enlace covalente vamos a compartir, ¿no? Compartir electrones. Y generalmente se presenta entre elementos no metales, ¿no? Claro, generalmente significa que esto es una reglita, ¿no? Esto es una regla. Esta regla nos dice que si tú tienes un no metal y tienes otro no metal, entre no metales se forma el enlace covalente. Profesor, ¿y quiénes son los no metales? Ah, tienes que saber quiénes son los no metales, tienes que memorizar. En esta parte hay que memorizar a los no metales. ¿Ya? Vamos a poner por acá a los no metales. Ahora vamos a colocar a los no metales. Voy a poner una tablita indicando a los no metales. ¿Quiénes son los no metales? Hay que memorizar. Entonces, como tarea, memorizar a los no metales. Vamos a poner acá una lista. Vamos a poner acá una lista de elementos. Tenemos no metales, por ejemplo, H, el hidrógeno, es un no metal. Otro no metal es el carbono, él también es un no metal. El nitrógeno es un no metal. El oxígeno es un no metal. El flúor es un no metal. ¿Ya? Podemos mencionar también acá al fósforo. Al fósforo. Entonces, el fósforo es un no metal. Otro no metal sería el azufre. El azufre es un no metal. El cloro. El cloro. ¿Ya? El cloro. Es un no metal. Otro no metal por acá podemos mencionar al selenio. Al selenio. El selenio es un no metal. Tenemos al bromo. Al bromo. El bromo es un no metal. Y podemos mencionar también al yodo. Entonces acá al yodo. El yodo. Ahí está, el yodo. Entonces, tarea, memorizar a los no metales. ¿Quiénes son los no metales? El hidrógeno es un no metal. El carbono es un no metal. El nitrógeno es un no metal. El oxígeno es un no metal. El flúor es un no metal. Ahora, el flúor, cloro, bromo, yodo, estos son no metales. Y estos pertenecen al grupo 7A. ¿Te acuerdas? Grupo 7 romano A. Entonces acá tenemos al grupo 7 romano A, que es el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Entonces ellos son no metales. El oxígeno, azufre, selenio también son no metales, del grupo 6A. El nitrógeno y el fósforo, no metales, del grupo 5A. El carbono es un no metal del grupo 4A. Y el hidrógeno es un no metal. Entonces acá tenemos a los no metales. Dice, el enlace covalente ocurre una compartición de electrones y generalmente se presenta entre elementos no metales, entre ellos. Si tú ves al hidrógeno unido al carbono, el enlace es covalente. Y acá se comparten electrones. Entre el flúor y el oxígeno, no, entre el cloro y el azufre, entre el bromo y el selenio, entre el yodo y el selenio, entre el fósforo y el azufre, entre el nitrógeno y el oxígeno, entre el carbono y el flúor. Entonces, entre ellos, ¿no? Va a haber enlace covalente. Entonces, si tú ves a cualquiera de ellos que se está uniendo, puedes decir que el enlace es covalente. ¿No? Hay un enlace covalente. Y acá está, mira, átomo no metálico, cualquiera de ellos, de alta electronegatividad, y átomo no metálico, de alta electronegatividad. Los dos son fuertes. Él quiere quitarle el electrón a él y él quiere quitarle el electrón a él, pero no pueden porque tienen igual fuerza o fuerzas parecidas. Entonces, ¿qué queda? Les queda compartir sus electrones. Como comparten sus electrones, forman un par enlazante. Entonces, esto va a formar un par enlazante de electrones. Seguimos. Tenemos acá un ejemplo. Tenemos una forma sencilla de representar las sustancias moleculares, es empleando la estructura de Lewis. Representación a la molécula de oxígeno. Acá tenemos el oxígeno atómico, este es el átomo. Tiene 6 electrones en su último nivel de energía, y acá también tiene 6. Y cuando forma enlace, ¿no? Acá va a haber una intersección de las nubes electrónicas. Mira, esto de acá es una intersección de la nube electrónica. Entonces acá se forma, ya no es un orbital atómico, esto se llama orbital molecular. Entonces acá tenemos
un par de electrones compartidos y acá hay otro par de electrones compartidos. Entonces acá ya está formándose el enlace un enlace covalente. ¿Qué tipo de enlace covalente? Acá lo podemos ver. El oxígeno se une al otro oxígeno mediante dos rayas. ¿Qué representa cada raya? Un par de electrones compartidos. Entonces hay dos pares de electrones enlazantes, ¿no? Este es un par enlazante, un par de electrones enlazantes, y este es otro par de electrones enlazantes. Entonces hay dos pares enlazantes. Y estos electrones que no participan del enlace, ¿no? Este de acá es un par de electrones, y acá hay otro par de electrones que no están participando del enlace químico, son pares no enlazantes. Entonces, este átomo de oxígeno tiene dos pares no enlazantes y el otro átomo de oxígeno tiene otros dos pares enlazantes. Entonces, acá hay 2 más 2, 4 pares no enlazantes que no participan del enlace. Entonces, la molécula del oxígeno tiene 4 pares de electrones no enlazantes. Entonces, acá hay 1, 2, 3, 4. 4 pares de electrones no enlazantes. Seguimos. Clasificación del enlace covalente. Dice, por su polaridad, ¿no? Vamos a clasificar por su polaridad. Tenemos el enlace covalente apolar, ¿no? Apolar o puro. El apolar es el también llamado no polar. Entonces a veces le cambian el término, le dicen no polar también. No polar. Hoy me preguntan, ¿pero si el no polar? Claro, apolar, no polar o puro, pues, ¿no? Es cuando la variación de electronegatividad es igual a 0. Ejemplo, este átomo de hidrógeno tiene un electrón y este átomo de hidrógeno tiene un electrón. Se enlazan y forman un enlace covalente, ¿no? Profesor, ¿cómo sabe que es enlace covalente? Porque el hidrógeno es un no metal y hemos dicho que los no metales forman enlace covalente. Se representa con una raya, ahí está la raya. Entonces, este enlace es un enlace covalente y además es apolar, es decir, no polar. Entonces, acá tenemos un enlace covalente, apolar o no polar. Enlace covalente polar. ¿Cuándo diremos que es polar? Cuando la resta de electronegatividad, o sea, la variación de electronegatividad está entre 0 y 1,9 o igual a 1,9. Ejemplo, en el caso del cloruro de hidrógeno. Entonces, el hidrógeno tiene un electrón y el cloro tiene 7 y acá se están compartiendo. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Que al compartir los electrones, al ser el cloro un poquito más electronegativo que el hidrógeno, ¿no? Él tiene 3 de electronegatividad. Su electronegatividad es igual a 3. Y el hidrógeno, su electronegatividad es igual a 2,1, ¿no? Acá la electronegatividad del hidrógeno es igual a 2,1. Podemos ver que en fuerza el cloro es un poquito más fuerte que el hidrógeno. A pesar de que los dos son fuertes, ¿no? Los dos son fuertes, el cloro es un poquito más fuerte que el hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el electrón que están compartiendo se pega más al cloro. Se pega más al cloro. ¿Por qué? Porque el cloro es un poquito más fuerte que el hidrógeno. Entonces genera una densidad. Este símbolo es delta. Significa densidad, ¿no? Esta es la densidad de carga negativa. Y este delta es la densidad de carga positiva. Entonces el enlace se vuelve polar. Tiene un polo negativo y un polo positivo. Entonces acá aparecen los polos. Entonces acá está el polo positivo. Entonces sería el polo positivo, aparece el polo positivo y acá aparece, no, al revés. Aquí aparece el polo positivo, en el hidrógeno está el polo positivo y en el cloro, que es más electronegativo, aparece el polo negativo. ¿Ya? ¿Y esto debido a qué? A que entre ellos existe una diferencia de electronegatividad. Profesor, entonces gana, pierde, no, están compartiendo, no ha ganado, no ha perdido, el enlace covalente es compartir, están compartiendo, pero el electrón se pega un poquito más al cloro por ser un poquito más electronegativo, y es por eso que adquiere una densidad de carga negativa, es decir, un polo negativo, y el hidrógeno una densidad de carga positiva, es decir, un polo positivo. Y entonces diremos que este enlace es polar. Entonces, el enlace entre el hidrógeno y el cloro, en el cloruro de hidrógeno, en esta molécula, este enlace es polar y la molécula es polar en este caso. Iván me pregunta, ¿se podría decir que cuando son mismos elementos es apolar? Claro, hay que tener cuidado porque hay excepciones. Bueno, sí,
¿Sí? Si es el mismo, si son iguales dos átomos, ¿sí? Apolar. Sí, tiene razón. Iván tiene razón. Se podría decir que cuando son los mismos, o sea, dos átomos iguales del mismo elemento químico, es apolar. Entonces, el hidrógeno sería este caso, ¿no? Dos átomos iguales, el enlace es apolar, ¿no? Sí. Correcto, Iván. Ajá. Y cuando los átomos son diferentes, es polar. Entonces, si los átomos son iguales, apolar, y si los átomos son diferentes, polar. Una reglita práctica, pues, ¿no? Para rápidamente saber quiénes son polares y apolares. Veamos, ¿qué tenemos acá? Otro ejemplo tenemos por acá. Por la procedencia de electrones de enlace. Este es otro criterio, mira. Por la procedencia de los electrones de enlace. Enlace covalente normal. ¿Cuándo diremos que un enlace covalente es normal? Diremos que es normal cuando este átomo pone un electrón y este átomo pone un electrón. Cada uno de los átomos pone un electrón y se compara. Y ahí está el enlace covalente normal. Enlace covalente coordinado o enlace dativo. ¿Cuándo se da un dativo? Cuando uno de los átomos pone los dos electrones y el otro átomo no pone nada. Profesor, ¿cómo es eso que el otro átomo no pone nada? Claro, un átomo pone los dos electrones y el otro átomo tiene su orbital vacío. O sea, no pone electrones. Ahí aparece el enlace dativo o coordinado. Entonces, en este caso, A está poniendo los dos electrones para unirse con B. Y B no pone nada, su orbital está vacío, ¿no? Está vacío. Acá tenemos el ejemplo del ozono. Este oxígeno y este oxígeno, acá cada uno está compartiendo, no está poniendo un electrón. Pero este oxígeno con este oxígeno, acá podemos ver que el oxígeno pone dos electrones y este oxígeno no pone nada, ¿no? No está poniendo nada. ¿Se entendió, no? Entonces, el átomo de oxígeno, este átomo central, sus electrones son los de color azul, ya son los de color azul. Acá está poniendo un electrón para formar enlace, pero acá el oxígeno central está poniendo los dos electrones para enlazarse a este oxígeno. Este átomo de oxígeno, sus electrones son los de amarillo, acá están pintados de color amarillo. Entonces, como él no pone nada y este pone los dos electrones, se forma una flechita con un enlace dativo o coordinado. ¿Ya? Eso vamos a llamar enlace dativo o coordinado. ¿Dudas, preguntas? Bueno, inicialmente se pensaba que los gases nobles, no formaban enlace, o sea, que no reaccionaban químicamente. Actualmente ya se han formado compuestos con los gases nobles, ¿no? Con el xenón. A altas presiones y altas temperaturas reaccionan y forman compuestos. Entonces podríamos decir que los gases nobles en la actualidad sí forman enlace químico. ¿Ya? Así van a formar. Por eso no se les llama gases inertes. Justamente el término inerte se le quitó ese nombre porque reaccionaban y formaban compuestos. Entonces ya no era conveniente llamarlo inerte. Gas raro tampoco era conveniente porque el argón es más abundante que el CO2, el dióxido de carbono en atmósfera. Entonces, gas raro tampoco. Es por eso que el término adecuado que se utiliza actualmente es gas noble, ¿no? Gases nobles. ¿Ya? Entonces, sí, los gases nobles, a la pregunta de Lisbeth, sí pueden formar enlace químico, ¿no? Sí forman enlace químico. Hay compuestos ya con el xenón, ¿no? Compuestos del xenón, que es un gas noble. Bueno, parece que no hay dudas, más dudas, entonces seguimos entonces. Tenemos acá, por el número de pares de electrones compartidos, ¿no? Este es otro criterio de clasificación para el enlace covalente. Por el número de pares de electrones compartidos. Tenemos al enlace covalente simple, ¿ya? Enlace covalente simple. Y enlace covalente múltiple. ¿Cuándo diremos que un enlace covalente es simple? Cuando entre dos átomos se comparte un par de electrones. Este sería un enlace simple. Una rayita nada más. Acá también. Un par de electrones se está compartiendo. ¿Ya? Enlace simple.
Acá hay 4 enlaces simples, claro. Un par compartido, otro par compartido, otro par compartido, otro par compartido. Entonces el carbono comparte 4 pares de electrones. 4 pares de electrones. Entonces habrían 4 enlaces simples. Este es un enlace simple, este es otro enlace simple y otro enlace simple. ¿Cuándo se dice que es múltiple? Cuando entre dos átomos comparten 2 pares de electrones. Una raya es una compartición de un par de electrones y otra raya es otro par compartido. Entonces acá hay 2 pares compartidos. Es un enlace doble. A eso le llamamos enlace múltiple. Y en este caso tenemos el enlace triple. Cuando hay 3 rayas entre 2 átomos, esto es un enlace triple. Se está compartiendo 3 pares de electrones. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, acá, bueno, eso sería. Ahora, en el enlace doble, ¿no? En un enlace doble, vamos a poner acá, en un enlace doble, ¿ya? En un enlace doble, ¿qué encontramos? En un enlace doble, bueno, en un enlace doble podemos hablar que una raya se llama también enlace simple, enlace sigma. Un enlace sigma. Y la otra raya sería un enlace tipo. ¿Ya? Entonces, a veces me pregunta, profesor, ¿y el enlace sigma y pi? Si te preguntan por el enlace sigma y pi, bueno, a este enlace entre estos dos átomos diremos que hay un enlace doble. Ya, eso sería un enlace doble. Pero si te preguntan por sigma y pi, diremos que una raya es sigma y la otra raya es pi. Entonces acá tendríamos un enlace sigma y un enlace pi. Pero estos términos pertenecen a 2 teorías diferentes, ¿ya? A 2 teorías diferentes. Esto es de la teoría de electrones de valencia. De la teoría de electrones de valencia. Entonces, basado en la teoría de electrones de valencia, hablamos pues de un enlace doble, de un enlace triple, de un enlace simple. Y sigma y pi pertenece a otra teoría, jóvenes. Es una teoría, son las teorías actuales, las modernas, pues, ¿no? Hablamos pues de un enlace sigma, un enlace pi. Sigma y pi ya es en la teorización moderna, ¿no? Son teorías que no nos piden desarrollar todavía, pero acá es fácil decir que una raya es sigma y una raya es pi y lo adicionamos, pues, ¿no? En el caso del enlace triple, entonces acá podríamos decir también que en un enlace triple, acá hay un enlace triple, ¿ya? En un enlace triple, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un enlace sigma y 2 enlaces pi. Ahí está, 2 enlaces pi. Entonces nosotros podemos decir que esto de acá, entre este átomo y este átomo, hay un enlace triple. Un enlace triple. Pero esas 3 rayas, una raya es sigma y 2 rayas son pi. Ahora vamos a ver las propiedades de las sustancias covalentes. Propiedades. Recuerda que la palabra propiedad es característica en química, ¿no? Las características de las sustancias covalentes. A temperatura ambiente se encuentran en los 3 estados de agregación. O sea, si hablamos de una sustancia covalente, la sustancia covalente puede ser sólido, puede ser líquido o puede ser gas. Entonces lo tenemos en los 3 estados de agregación: sólido, líquido y gas. ¿Ya? Es característica de las sustancias covalentes. ¿Qué más podemos decir de las sustancias covalentes? Son moleculares, es decir, están formados por moléculas y generalmente tienen baja temperatura de fusión y ebullición. ¿Ya? Ejemplo, el agua.
Otra característica de las sustancias covalentes es que son aislantes, es decir, son malos conductores eléctricos. Entonces, las sustancias covalentes son malos conductores de la corriente eléctrica, ¿no? Es otra característica de los compuestos covalentes o de las sustancias covalentes. Seguimos. Tenemos acá ya la pregunta número 4. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? La pregunta 4 nos dice, el pentafluoroetano es un fluorohidrocarbono usado como refrigerante o como agente supresor de incendios. Con respecto a su estructura, acá tenemos carbono, flúor, carbono, hidrógeno, carbono, flúor. Carbono, flúor, carbono, flúor, carbono, flúor. Datos de electronegatividad, carbono 2,5, hidrógeno 2,1 y flúor 4. Complete los pares electrónicos y seleccione la alternativa incorrecta. Ajá. Entonces acá, bueno, el carbono, jóvenes, debes recordar que su Z es igual a 6, ¿ya? El hidrógeno tiene un Z igual a 1, ¿ya? El hidrógeno es 1. Y el flúor tiene un Z igual a 9. ¿Qué tenías que hacer? Bueno, una forma sería que te lo sepas de memoria, ¿no? Que el flúor pertenece a los halógenos, entonces tiene 7 electrones de valencia. Que el carbono es del grupo 4A y tiene 4 electrones de valencia. Profesor, ¿y si yo no me lo sé de memoria? Bueno, te van a dar de dato el Z, acá faltó el Z, pues, ¿no? Entonces vamos a poner acá que el flúor que es 9. Entonces yo pondría aquí, si el Z es igual a 9, entonces su configuración va a ser 1S, ¿no? 2S, 2P. Para 9 acá sería 2 electrones para el S, 2 electrones para el S, y para el P sería 5, ¿no? Ahí está, 5. Me da 2 más 2, 4 más 5, me da 9. Entonces, acá tenemos el gas noble más cercano, que es el helio. Entonces, su capa de valencia sería esta de acá. Ya esta sería su capa de valencia. En su capa de valencia, ¿qué tenemos? Los electrones de valencia. Tenemos acá 5 electrones de valencia y 2 electrones de valencia. 2 más 5 me da 7, lo cual significa que el flúor tiene, ¿no? El flúor tiene 7 electrones de valencia. Ya tiene 7 electrones de valencia. Y eso también podía saberlo por el grupo, ¿no? 2 más 5 me da 7. Entonces él pertenece al grupo 7 romano A. Al 7 romano A. Entonces, como pertenece al grupo 7A, tiene 7 electrones de valencia. En el caso de los representativos, los del A, el número romano, coincide con los electrones de valencia. Por eso era importante memorizar por grupos, de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, el grupo 7A tiene 7 electrones de valencia. Entonces tú dices, profesor, acá el flúor debe tener 7. Sí, debe tener 7. 7 electrones de valencia. Ya, 7. Entonces podríamos decir acá que el flúor F, ¿no? F, se debe rodear de 7 electrones. Entonces vamos a poner acá que él se va a rodear de 7 electrones. Sería 1, 2, acá habrían 2, 1, 2, acá habrían 2 también, 1, 2, 1, 2, acá habrían 2 también, 2, 4, 6, faltaría 1, y acá solo habría 1. Entonces el flúor debe rodearse de 7 electrones, 7 electrones de valencia. Ahora, el carbono, que es 6, ¿no? Para el caso del carbono, ¿cómo sería? Para el caso del carbono, sería así, miren. Z igual a 6. Si Z es igual a 6, sería 1S, 2S y 2P, ¿no? 2P. Entonces, el 1S tiene 2 electrones, el 2S son 2 electrones, y el 2P serían 2 electrones. Entonces acá tenemos el 1S2, que sería el gas noble más cercano, y este sería su capa de valencia.
Ahí está. Entonces, para el carbono, diremos acá que el carbono tiene 4 electrones de valencia. Ya va a tener 4 electrones de valencia. Como tiene 4 electrones de valencia, entonces el carbono va a ser C y va a tener acá 1, 2, 3 y 4. ¿Qué ha pasado acá? Bueno, los orbitales atómicos se han combinado y tenemos orbitales híbridos. Entonces, este electrón está en un orbital híbrido, este electrón está en un orbital híbrido, este electrón está en un orbital híbrido y este electrón está en un orbital híbrido. Por eso se separan los 4 electrones. Entonces, podemos mencionar acá que este carbono debe tener 4 electrones, ¿no? Vamos a poner acá que sus 4 electrones del carbono estarían aquí. 1, 2, 3 y 4. Y el flúor también tiene sus electrones, ¿no? El flúor también tiene sus electrones, que son 7. Acá estaría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí están los 7 electrones del flúor. Entonces, como vemos, el flúor se rodea de 7 más un electrón del carbono, sería 8, cumple con el octeto. El carbono tiene 2 acá, 2 acá, 2 acá y 2 acá, y se rodea de 8 electrones también. Entonces acá tiene un par libre, otro par libre y otro par libre. Entonces el flúor va a tener acá 3 pares libres. 1, 2, no, 3 pares libres de electrones. Bien, ¿qué nos preguntaban? Vamos para la primera pregunta. Presenta 15 pares de electrones no enlazantes. Ah, estos son los no enlazantes. Acá hay 2, diré 1, 2, 3. Acá también va a haber 3. Vamos a representarlo con rayas. Acá va a haber 1, 2, 3. 1, 2, 3 pares libres. 1, 2, 3 pares libres. 1, 2 y 3 pares libres. Presenta 15 pares de electrones no enlazantes. Acá hay 3 no enlazantes, más 3 de acá son 6, 9, 12, 15. ¿Sí? La primera sería verdadera. ¿No? Esta primera alternativa sería verdadera. Hay 15 pares de electrones no enlazantes. El enlace carbono-carbono es covalente a polar. Claro, como son átomos iguales, es covalente a polar y puro. ¿No? Y puro. Son iguales, pues, ¿no? Eso sería verdadero. C. Presenta 14 electrones enlazantes. ¿Quiénes participan del enlace? Estos electrones de acá. Acá hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Entonces, si hay 14, ¿no? Presenta 14 electrones. Ah, no, 14 electrones no. 14, a ver, 14. A ver, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 2, 14. Sí. ¿Presenta 14 electrones enlazantes? Sí. Verdadero. Son 7 pares enlazantes y 14 electrones enlazantes. ¿No? Ajá. Así es. Entonces dice, D. La molécula cumple la regla del octeto. Jóvenes, hubiéramos comenzado por la D mejor, ¿no? Claro, el hidrógeno no cumple el octeto, pues. Eso es falso. Rápidamente salía viendo la D, pues, ¿no? Ya, la D la respuesta, jóvenes, la D. Ya, la D la respuesta. Ya, la D. La D sería la respuesta, jóvenes. ¿Por qué? Por el hidrógeno no se rodea de 8, solo tiene 2. Entonces él cumple con un dueto nada más. ¿Ya? Un dueto. Seguimos. Pregunta número 5. Vamos por la 5. ¿Qué dice la pregunta 5? Dice, los compuestos químicos son sustancias puras, por lo tanto son representados por una fórmula química, tales como el ácido carbónico, acá está, y el ácido nítrico, acá está. Considerando la estructura mostrada para dichos compuestos, complete los pares electrónicos y determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. El ácido nítrico presenta un enlace dativo, el ácido carbónico presenta 6 enlaces covalentes polares, ambas moléculas poseen solo un enlace múltiple y puro. Bueno, ¿qué tenemos que saber acá? Acá sí me están dando los zetas, mira. Acá sí me dan de dato el Z, ¿no? El carbono es 6,
el hidrógeno es 1, el nitrógeno es 7. Bien, hacemos la configuración electrónica y determinamos que el carbono pertenece al grupo, ¿no? Al grupo, ya lo hemos determinado, al grupo 4A, ¿ya? 4A. Entonces, el carbono pertenece al grupo 4A. ¿Qué significa eso? Que tiene 4 electrones de valencia. Tiene 4 electrones de valencia. Ya sabemos que el carbono tiene 4 electrones de valencia. Coincide con el grupo. En el caso del nitrógeno, el nitrógeno pertenece al grupo 5 romano A, lo cual significaría, ¿no?, que él debe tener 5 electrones de valencia. Ya, él va a tener 5 electrones de valencia. ¿Cómo saco eso? ¿Cómo sé eso? Por el Z. Determino el grupo, el nitrógeno pertenece al grupo 5A, entonces tiene 5 electrones de valencia. En el caso del oxígeno, el oxígeno pertenece al grupo 6A. Entonces acá pondría que el oxígeno pertenece al grupo 6A. Y si pertenece al grupo 6A, ¿qué significa eso? Que él tiene 6 electrones de valencia, ¿no? 6 electrones de valencia. Ya sabiendo eso, yo digo, entonces, ahora, buscamos acá. Bueno, para el caso del oxígeno, el oxígeno cumple con el octeto y el carbono cumple con el octeto. Entonces pondría por acá que el oxígeno y el carbono, cumplen con el octeto. ¿Qué significa que cumplan con el octeto? Se rodean de 8 electrones, pues, ¿no? Aquí el carbono ya tiene 8, mira. 2, 4, 6, 8. Cumple con el octeto. ¿Ya? Este oxígeno de acá también debe cumplir con el octeto. Una raya es 2, otra raya es 2, son 2 más 2 es 4. Me faltaría 2 electrones más por acá, 6, y 2 electrones más por acá, 8. 2, 4, 6, 8. Este oxígeno, 2 son 4. 2 más acá, 6, y 2 más acá, 8. Se rodea de 8. El oxígeno, 2, 4, 6 y 8. Se ha rodeado de 8. El hidrógeno no cumple con el octeto, cumple con un dueto. Ahí están los 2 del dueto y el hidrógeno 2 del dueto. Listo, lo hemos completado para la estructura del ácido carbónico. Ahora, para la estructura del ácido nítrico, ¿cómo sería para el ácido nítrico? Igualito. El oxígeno cumple con el octeto. Sería 2, 4, 6, 8. El oxígeno cumple con el octeto. 2, 4, 6, 8. El nitrógeno cumple con el octeto. 2, 4, 6, 8. Se rodea de 8. El oxígeno, 2, 4, 6 y 8. Listo. Ahora, si observamos los electrones de valencia, ¿no?, el oxígeno debería tener 6 electrones de valencia. Entonces yo pongo acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces en este caso el oxígeno tiene sus 6 electrones de valencia completo. Aquí el oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces se rodea de sus 6 electrones de valencia. El nitrógeno tiene 5 nada más. Y como tiene 5, lo vamos a poner por acá. 1, 2, 3, 4. Profesor, tiene 4, le falta 1. Entonces el nitrógeno adquiere una carga formal más 1, se dice. No, debería tener 5, pero le falta 1. Entonces su carga formal del nitrógeno va a ser más 1. En el caso del oxígeno, él debería tener 6. Contamos, acá sería 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 6
Y acá en el enlace hay uno más, 7. Profesor, pero debería tener 6 el oxígeno. ¿Por qué tiene 7? Ah, entonces el oxígeno adquiere una carga formal de -1. Lo cual significa que en este enlace de acá se debe formar un enlace dativo. Este es un enlace entonces dativo. Enlace dativo. Y lo vamos a representar por una flecha, ¿no? Ahí va a haber un enlace dativo y nosotros lo representamos con una flecha. Del nitrógeno hacia el oxígeno. Ahí está. Él tiene la carga formal +1, el oxígeno -1. Entonces ahí forma el enlace dativo. Entonces acá la estructura del ácido nítrico tiene un enlace dativo. Dice la primera pregunta, ¿el ácido nítrico presenta un enlace dativo? Sí, lo hemos demostrado ahí. Conociendo sus electrones de valencia y el octeto, hemos determinado que hay un enlace dativo. 2. El ácido carbónico presenta 6 enlaces covalentes polares. A, polar. Este enlace es polar. Este enlace es polar. Este enlace de acá también es polar. Este enlace de acá también es polar. Y este de enlace de acá también es polar. Entonces, ¿cuántos enlaces polares hay? 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5, pero acá dice que son 6. Eso es falso. No son 6, son 5 nada más. ¿Ya? Falso. Ambas moléculas poseen solo un enlace múltiple. Bueno, un enlace múltiple y puro. No, jóvenes, para que sean puros, los dos átomos deben ser iguales. Son diferentes, entonces no puede ser puro. Entonces esto sería falso. Era falso. Entonces acá sería falso. Entonces la respuesta en la pregunta 5 sería verdadero, falso, falso. La C es la respuesta. La C. La C sería la respuesta. Listo, vamos a continuar. Excepciones a la regla del octeto. ¿Cuáles son las excepciones? El hidrógeno es una excepción, no cumple con la regla del octeto. Solo se rodea de 2 electrones. Entonces, el berilio acá se rodea de 4 electrones, ¿no? Entonces el berilio forma enlace covalente con los hidrógenos, ¿no? El berilio es un compuesto covalente, con el cloro también. Y el boro, este es otro elemento, el boro se une a 3 átomos de flúor, rodeándose de 6 electrones. Entonces no están cumpliendo con los octeto. Acá 6, acá es 4 y acá 4, ¿no? Pregunta 7.
¿Qué dice la pregunta 7? Dice, para explicar la solubilidad de una sustancia en otra es necesario conocer la naturaleza polar y apolar de las moléculas. Seleccione la alternativa que contenga la molécula apolar. ¿No? Me piden la molécula apolar. ¿Cómo sé que es apolar? Bueno, por el enlace, mira. En el caso de del agua, nosotros sabemos que acá el enlace es polar. Entonces la molécula, debido a su geometría, acá hay que considerar la geometría que es angular, ¿no? Angular, va a hacer que la molécula sea polar. Entonces acá lo que faltaría saber es la geometría de la molécula. En el caso del agua, tiene geometría angular, y por su geometría que es angular, es polar. En este caso, esta molécula también es polar, tiene una geometría lineal, ¿no? Acá le diremos que su geometría es lineal. Ya va a ser lineal. En el caso del trióxido de azufre, aquí el trióxido de azufre, bueno, profesor, ¿y cómo es el trióxido de azufre? Es apolar. Apolar. O no polar. Es una molécula no polar. Profesor, ¿y usted cómo sabe eso? Por su geometría. Ella tiene una geometría plana trigonal. Plana trigonal. ¿Ah? El ozono va a ser polar. También es por su geometría que es angular. Geometría angular. Ya, entonces, me piden la molécula que sea apolar, y la apolar sería la C, pues, ¿no? La C sería la respuesta. La C. Entonces, como nos damos cuenta, necesitamos un poquito de conocer de geometrías, ¿no? De geometría, pues, ¿no? Y acá está, mira. Acá tenemos para moléculas, dice, vamos a ver por acá, conjunto de átomos unidos mediante enlace covalente que van a formar una especie química neutra. Clasificación, molécula apolar. Se dice que es apolar cuando el átomo central se rodea, por ejemplo, en este caso, de 3 átomos iguales. Son moléculas simétricas. ¿Cómo se llama ese triángulo que tiene 3 lados iguales? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llama esa figura geométrica? Equilátero, claro. Si los 3 átomos que rodean al átomo central son iguales, entonces se forma un triángulo equilátero. Entonces la molécula es apolar. Pero si yo reemplazo un átomo A por un átomo B, que es diferente a los otros dos, ya la molécula se vuelve asimétrica y ya sería una molécula polar. O que tenga un par libre. Mira, acá te han puesto un par libre. Si tiene 3 átomos igual, pero tiene un par libre, la molécula es polar también. ¿Ah? Ejemplo de moléculas polares, tendríamos acá. De molécula polar, esta es una geometría piramidal. Esta es piramidal. Acá está el trióxido de azufre, molécula apolar, porque forma un triángulo con 3 lados iguales. Molécula apolar, el CO2, el dióxido de carbono. Molécula apolar, cuando hay un doble enlace. Molécula apolar en el ozono, que es, ¿no?, de tipo angular. Fuerzas intermoleculares. Son fuerzas eléctricas que permiten la atracción de moléculas polares y apolares. Ejemplo, fuerza intermolecular entre moléculas de agua y fuerza intramolecular, que es el enlace químico. Vemos que hay una diferencia grande en energía. 931, 41, ¿no? La fuerza intermolecular es menor al enlace químico. Influyen las propiedades físicas de las sustancias: viscosidad, tensión superficial, temperatura de fusión e ebullición. Las fuerzas intermoleculares fueron presentadas por London, ¿no? La fuerza de London, la fuerza dipolo-dipolo y la fuerza puente de hidrógeno. Aumenta, el puente de hidrógeno es mayor que el dipolo-dipolo y el dipolo-dipolo mayor que el London. Las fuerzas intermoleculares tipo dipolo-dipolo lo presenta el cloruro de hidrógeno, ¿no? Él. Fuerzas de dispersión o fuerzas de London se presentan en moléculas apolares o en los gases nobles. Ahí se presenta London. Y las fuerzas puente de hidrógeno se presentan en la molécula de agua, en el amoníaco y en el fluoruro de hidrógeno. Acá tenemos la pregunta 8. Me piden relacionar el metanal, dióxido de carbono y fluoruro de hidrógeno.
Entonces acá sería, fuerza de London, sería el dióxido de carbono. Esta sería la letra B. La letra B. Puente de hidrógeno sería la letra C. Y dipolo-dipolo sería la letra A. Con esto la clave en la pregunta 8, es la A, joven, ¿ya? La A. La respuesta. Y en la pregunta 9 también me piden relacionar, ¿no? Dice, las fuerzas de London se presentan en moléculas apolares. ¿Cómo, no? Sí, esto sería verdadero, porque son moléculas apolares. La fuerza dipolo-dipolo y puente de hidrógeno se presenta en moléculas polares, como el HF y el agua. Sí, esto sería verdadero. En el cloro, que es 71, su masa molar, y en el nitrógeno, que es 28, es menor el cloro que el nitrógeno, falso. Esto está relacionado con la masa molar. A mayor masa molar, mayor fuerza de London. Entonces esto sería falso. Hay una relación directa entre la masa molar y la fuerza de London. Por lo cual, la pregunta 9, la respuesta es la B. Jóvenes, eso ha sido todo por hoy, ¿no? Bueno, los ejercicios de clase ya lo desarrollé. Le dejo la encuesta, iniciar una encuesta para el docente. Eso ha sido todo por hoy, jóvenes. Nos vemos hasta la próxima semana.